gracias por asistir de parte del ICEL, del IBIS, del instituto. Pues muchas gracias. Nosotros estamos interesados en que este tema sea difundido en como muchos gremios, con muchas profesiones, lugares. Entonces, gracias por asistir a esta reunión. Mi nombre es Daniel García, yo soy biólogo salí ya hace ya mucho tiempo. Sin embargo, eh, trabajo en la parte de biología, ha sido más el trabajo con serpientes, con capacitación en el manejo del accidente, en la manipulación y en el manejo de los animales, eh, tratando de lograr que la gente primero no mate tantas serpientes, que entiendan el rol ecológico, que entiendan que son unos seres sumamente importantes, que generan muchos beneficios más que pues maleficios, que cosas malas. Entonces, al ir a estos lugares, pues empezamos a ver que en estos lugares la gente acoge muchísimo este tipo de proyectos de animales, que ha sido muy satisfactorio. Entonces, es como mi línea de trabajo, de parte epidemiológica un poco. Y en esta ocasión, pues es un taller rápido, pero creo que muy interesante acerca del accidente por serpiente y algunos tips y cosas que uno debe tener en cuenta. Claro que está, uno no es un paramédico, uno no, pues, o de pronto hay médicos, pues ojalá también, uno no es enfermero, entonces el, el accidente por serpiente, el conocimiento de lo que está pasando, es lo que ayuda a los buenos primeros auxilios, que no podemos hacer nada más. Ahora, si pasamos al nivel que estamos hablando de médicos, paramédicos, se podrán hacer muchas más cosas respecto al accidentado y a la situación de un accidente. Pero básicamente, por ejemplo, conocer estos animales es fundamental y tratar de transmitir eso a la gente. Y decirles, bueno, mira, cuando ustedes vean una serpiente como la que vemos en esta diapositiva, que tiene bandas y que tiene colores y que es como este tipo de serpiente es muy llamativa. Eh, Buenas noches, Angélica. Entonces, perdón, pensé que había una. Entonces, me perdí. Bueno, el caso es que generando y entendiendo estos organismos, podemos primero salvar vidas y segundo también como salvar muchos animalitos de esto. Entonces el entendimiento, por ejemplo, de saber si es una serpiente o no venenosa, lo que tengo al lado, lo que se me acercó, lo que me mordió, puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, en esta diapositiva les estaba hablando, es una falsa coral, una coral verdadera. Ahí uno tiene que tener en cuenta como algunas características. Lo primero que vemos son colores. Entonces, la prevención es lo mejor que podemos tener. Esos colores llamativos, rojos, anaranjados, amarillos y en bandas, pues dan como un sentido de, desafortunadamente, los niños muy pequeños, donde hay mucho accidente con estos serpientes, son muy llamativos, colores muy llamativos. Para nosotros como adultos, ya decimos, ok, colores como peligrosos, no hemos escuchado eso. Todo lo que tenga esta coloración lo vamos a tratar con un respeto mucho más grande, no lo vamos a acercar, no vamos a tocarlo. En el caso del accidente, les digo, en los jardines infantiles, por ejemplo, de muchos barrios de Cali, presentan estas serpientes y llegan a tener un nivel de accidentalidad muy fuerte. Entonces, conocerlas. Por ejemplo, esta de aquí es una coral verdadera y algunos tips que uno tiene que tener en cuenta para saber si es verdad o no. Y es que si ustedes tienen los patrones de anillos negros con respecto a los rojos, por ejemplo, en esta especie, siempre va a haber un número impar de anillos negros que dentro de los rojos. Entonces serían 3 o 1 dentro de los rojos. Y si fuera una falsa coral, generalmente tienen número par de anillos negros entre los rojos. Ustedes hacen ahí el ejercicio y se dan cuenta que entre anillos rojos y rojos hay un número impar de anillos negros. Esto más muchos otros tips que ahorita les muestro en otras diapositivas, pues hacen cosas hacen que nos permitan tener como una visión muy clara de qué debemos hacer en el caso de haber sido accidentado, por ejemplo, por animales como estos que tienen anillos y coloraciones como los que se están presentando ahí. Entonces, tips de conocer serpientes es trabajar mejor en el accidente por serpientes. Entonces, para esto,
A ver, no pasa la diapositiva. Apago ya, ahora sí, ya otra vez. Ya volvió. Eh, para esto pues hay que capacitarse, hay que tratar de hacer cursos, talleres, salidas a campo, ir a lugares, bibliografía, hay un montón, por ejemplo, en la parte de serpientes, hay muchísima, de accidente también hay muchísimo, de venenos hay muchísimo. Entonces el capacitarse en diferentes escenarios es muy importante. Por ejemplo, acá en Colombia está el laboratorio Probiol, que es esa que tiene un ratoncito blanco. Ellos apoyan muchísimo la investigación, eh, hacen procesos de educación, talleres, conferencias, charlas, y es muy bueno porque ellos producen el suero antiofídico. Entonces también los médicos que están en esta empresa empiezan a mostrar cómo es el manejo, de, por ejemplo, del suero que es el que producen ellos. Pero así como ese, también hay como plataformas online de instituciones como el Instituto Nacional de Salud que hace retroalimentaciones en este tipo de temáticas. Entonces, entre más uno trate de buscar, y ahorita, por ejemplo, están saliendo más en otros países, por ejemplo, cursos prácticos de manipulación de serpientes o de reptiles o de caimanes. Y bueno, eso es algo que es muy bueno y se está dando de una manera como generalizada en muchas partes. Y esto pues yo creo que nace un poco en realidad desde que las mismas comunidades, las mismas personas, las mismas empresas se están dando cuenta que si acaban estos animalitos, pues van a tener un problema de otro tipo, eh, otro tipo de problemas. Disculpa, tengo aquí eso que me dice algo y no sé si se... Bueno, ok, ya. Entonces, volviéndonos a la diapositiva anterior, la de la Micrurus, de esta Micrurus, estas teclas no se dejan subir ni bajar, perdón. Bueno, en la anterior diapositiva, esto era un ejemplo de cómo más o menos identificar a una coral. Sin embargo, no estábamos hablando de todo, la única característica y la único patrón de coloración para identificar una coral. Vienen muchas más especies, tenemos más de 30 especies, y que claro, esas características van a cambiar en especies donde, por ejemplo, no tienen rojo, no tienen amarillo, tienen blanco y negro solamente. Entonces, hay muchas características de corales que dependen de las especies. Entonces, aquí no podemos decir que ese es el código, por ejemplo, de rojo, amarillo, negro, amarillo, para las corales se aplica. Porque si vemos, por ejemplo, una radiobodeají, una coral muy común, de un veneno muy tóxico, ella no cumple con ese patrón, es o negro y blanco, o negro sí, negro y amarillo más o menos, a través de todo el cuerpo. Entonces el código RANA, por ejemplo, ya no funciona, eso funciona mucho más para el norte de México hacia arriba. Pero entonces hasta ahorita vemos unas diapositivas y una explicación acerca de las corales, muy rápida porque en realidad es más que de esa temática de la parte del accidente. Pero en sí, capacitarse es fundamental y ahorita está muy fácil, hay videos en YouTube, hay una cantidad de, bueno, también hay muchas personas locas en el sentido de que son muy arriesgados y aquí lo que estamos tratando de evitar es accidentes como tal, sean que sea con serpientes venenosas o no, pero que sea un accidente. Una mordida es un accidente, una herida grande, por ejemplo, en reptiles con uñas es un accidente, todo eso la idea es reportarlo. Entonces, entre más conozcamos de estos animales, es mucho mejor todo lo que podamos hacer frente al accidente por serpientes. Digamos, en esa fotografía se está viendo una Oxybelis aeneus, es una serpiente que le dicen bejuquilla o como cuerda de fique, ¿cómo se llama esta? Bueno, pita de fique o le dicen pita, porque cuando uno la encuentra es una serpiente que es un colúbrido que no representa riesgo para el ser humano, ella se cree una rama, entonces si uno la encuentra pasando una quebradita que sean muchas rocas, por ejemplo, ella se queda ahí como una rama quieta con la misma forma y uno la puede levantar y ella se queda así mirando de la misma manera como estaba en el suelo.
Y ese es un comportamiento muy chévere. Y entonces esa serpiente, al saber que no es venenosa, saber la especie, saber qué riesgos puede uno tener a manejar, pues permite que ya uno diga, bueno, esta serpiente no es peligrosa, no vamos a tener envenenamiento, podemos tratar de capturarla. Obviamente ellas tienen efectos defensivos como la mordida y la huida, que igual si ella logra mordernos o es un animal grande porque es otra especie inofensiva, pero pues tiene mandíbula muy bien dotada, llena de colmillos, pues nos va a generar un tipo de accidente. Entonces, todo esto, afortunadamente en las serpientes, por ejemplo, aquí de nuestro país, acá en Colombia, en esta parte de Sudamérica, es muy sencilla y se aplica muy bien casi a todas las zonas. Entonces, puede que varíe, por ejemplo, la Oxybelis aneola que están viendo ahí de coloración, de tamaño, de la pigmentación como tal, pero ya sabemos que es una serpiente que no nos produce efectos nada graves de envenenamiento, si la mordida, por ejemplo. Entonces, capacitándonos en esto, a ver, pasa. Pasa. Perdón, no está pasando la diapositiva, es que no sé qué le pasa a este computador ya. Muchas veces nosotros, pues a mí me interesó en principio, por ejemplo, la parte de serpientes porque era algo fascinante ver que era un animal que se movía tan rápido y no tenía pies, piernas, paticas, como quieran llamarlas. Entonces eso empezó a fascinarme y a muchos seguramente de los que están haciendo algunos procesos de capacitación como estos, también les gusta, pero también después empieza la necesidad de decir, bueno, ¿qué hago por las serpientes o las serpientes qué son? Entonces yo me empecé a estudiar biología y dije, pues quiero enfocarme por esa zona. Sin embargo, sea una de la otra, que sea uno como el aficionado, el que le gusta leer sobre esa temática, pues, y al otro, que es el investigador, pues uno debe ponerse a pensar ciertas cosas como, por ejemplo, bueno, sí, a mí me gustan las serpientes, pero ¿qué puedo aportar o qué puedo sacar del gusto de las serpientes que sea un poco más que el gusto? Porque ya uno sabe que para coger cualquier tipo de animal en Colombia, por ejemplo, se necesitan unos permisos. Es claro que no va a estar nadie ahí, que no puede manipular los animales y tenerlos en unas condiciones muy buenas, pero si alguien en ese momento o llega la autoridad, pues vamos a tener graves problemas entonces, parte de cómo justificar mi afición por las serpientes fue el hecho de estudiar biología, por ejemplo, pero entonces ahí uno se empieza a plantear ciertas cosas. A mí me empezó a gustar muchísimo la parte de los venenos. Las corales me fascinaron al principio, son unos animales que en realidad siendo tan peligrosos, por ejemplo, para esa familia aquí en esta zona de Américas, porque si vamos a los elápidos de África y Asia son otro cuento, mucho más rápidas, más peligrosas, un accidente más difícil, bueno, etcétera, etcétera. Pero estos animales en principio eran muy tranquilos. Ver que un animal tan peligroso puede ser tan tranquilo, puede generar unas estrategias de huida y como de despiste del depredador, que en últimas utiliza su veneno para atacar y tratar de defenderse. Entonces, esas metas, y a mí dije, bueno, el veneno es algo sumamente interesante y parte de mis propósitos fueron eso, empezar a ayudar a los productores de suero antiofídico con los venenos. Entonces, si yo voy a campo y encuentro, por ejemplo, una Botrytis, una víbora de pestañas de tierra fría, Botrytis legeli, pues tratar de ir a verla, a analizar, a mirar por qué está ahí, qué es lo que está haciendo. Entonces, eso, el hecho de la parte de investigación me ha ayudado a trabajar en ese tema y saber unas metas muy claras. Por ejemplo, en la parte de accidente por serpientes, ya hablando en el tema, eh, al acto de interactuar con un animal tanto, llegar al punto de cogerlo, de irse detrás de él, puede ser un riesgo grandísimo para uno. ¿Por qué? No de pronto porque usted está uno persiguiendo el animal, el colubrio, que uno ya sabe que es un colubrio, pero en ese mismo monte generalmente también hay otras especies. Y si uno está muy de malas puede encontrarse con alguna una víbora real, que sea solenoglifa, que tenga los dientes, que pueda abrirlos y cerrarlos, inyectar y salir, pues uno pendiente de ese otro animal que está persiguiendo puede encontrarse con animales como esos, bueno, aparte de alacranes, bueno, arañas, una cantidad de orugas también, que es sumamente importante entender eso para
marcar muy bien lo que uno debe estar haciendo con ellas. Entonces, el hecho de manipulación conlleva una responsabilidad y un riesgo en el momento de estar en una actividad como esta, sea de aficionado, sea de investigación como tal. Entonces, los accidentes, pues, son ocasionales o son provocados, con intención o sin intención, ¿no? Pero generalmente la interacción de solo estar con el ser humano, una serpiente, es un estrés para esa serpiente que ya pues ya tiene la necesidad de defenderse, de tratar de salir de ahí. La coral, por ejemplo, lo que haría básicamente sería tratar de despistar y de huir y de irse. De hecho, por ejemplo, en las corales que hablamos con ellas, como les decía, hay accidentes con los niños, entonces ellas se dejan levantar muy fácil. Y lo que ellas tratan de hacer en realidad es tratar de levantarse sobre ellas, sostenerse, tratar de caer al piso para que uno no las moleste, pero entonces eso hace que uno tenga una falsa confianza con estos animalitos. Es claro que cuando uno, por ejemplo, ve ya una talla X, uno no se mete a acercarse, pero entonces ahí viene el accidente que es no intencional, ¿no? Que uno está pasando y pasó debajo de las hojitas o debajo de la piedra y tiene el accidente. Entonces, sí, profundizar un poco más en las serpientes, en estos animales, nos ayudan a ver, bueno, por ejemplo, digamos, cuál es el nivel de accidentalidad y con qué tipo de familia, serán las víboras o las corales. Uno ya empieza a intuir que las víboras, porque son animales muy agresivos, no han tratado todo esto, las corales no tanto. Esa interacción con estos animales, pues tiene consecuencias muy graves, sea lo que sea que uno estaba haciendo. Y por ejemplo, como ustedes ven ahí, esta es una diapositiva muy fuerte de un niño indígena que arreglando su terreno con su familia, pues lo mordió en la mano. Ahorita les cuento del caso. Y tiene un accidente muy grave. Son cosas intencionales que pasan en ese sentido. Pero entonces, en la parte de accidente post-accidente, creo que hay que dividir muy bien lo que vamos a ver ahorita. Digamos, en la primera fotografía se ve, después de una extracción de veneno, se hizo una presentación a la gente que estaba en ese momento en ese parque, mostrándole los dientes, los colmillos, la peligrosidad, cómo sale el veneno, cómo escurre el veneno, cómo respira, porque en esa foto ustedes ven más que los colmillos. Pueden ver, por ejemplo, y uno dice, bueno, esa es una por ejemplo, la glotis que se abre mientras que, bueno, y uno explica esa temática, ¿no? Ella permanece afuera mientras que la presa entra totalmente al cuerpo y le permite respirar. También vemos cosas como lo de los colmillos, hasta dónde nos puede llegar una gota de veneno dentro del cuerpo si esto nos coge muy cerca o desprevenido. Fuera de eso, por ejemplo, ahí también se puede ver, a ver, tengo una pregunta. No, pero se destruye el tejido. Ok. Ahora me escuchan, usted ya no está silenciado, sí, parece que ya. En esa boca de ese animal lo que estamos viendo es que es una boca blanca, muy blanca, que se ve muy clara en realidad, y eso puede dar un indicador, es un indicador, no es que sea sí o no, de que tiene pocas bacterias en la boca. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los colúridos, de las boidos que no tienen veneno, si nos muerden y nosotros a veces manipulándolas las vemos esa boca llena de venas, coloraciones moradas, rojas, como si las venas estuvieran muy brotadas y la piel más bien rosada que blanco. Eso nos da un indicador de muchas bacterias y microorganismos en la boca de ese animal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, si fuera un colúbrido, un boido que nos mordió en la mano y nos hizo sus heridas bien fuertes, y como la manipulamos o la habíamos manipulado antes y vemos esa boca, perdón, roja, llena de venitas, eso nos puede decir, oiga, esto está reinfectado, este animal comió hace poco y el animal que se había comido, por ejemplo, excretó y botó el excremento
en la boca del animal. Eso pasa, ¿no? En bollos, cuando están aplastando tan fuerte, todo queda muy hacia la orilla también de donde pueda liberar presión, y ese es por donde defecan. Entonces esa boca se puede infectar muchísimo. Entonces, en el momento en que nosotros veamos eso, podemos, bueno, hay que llevar igual de todos modos a la persona que sea mordida por una serpiente, sea venenosa o no, a un médico. Entonces, los antibióticos, ¿qué se debe hacer con los antibióticos? ¿De pronto un nivel más alto de antibióticos o un nivel no tan fuerte? Son muchas cosas que pueden darnos indicaciones de estos animales cuando uno las ve así. En la siguiente foto ustedes ven la extracción de veneno. Esos procesos considero yo que son muy importantes porque generan hacia la comunidad la materia prima para que la gente que no tiene la posibilidad de tener remedio, de estar en una ciudad donde no hay serpientes, pues tenga el tratamiento efectivo que es el suero antiofídico, como el que se ve ahí. Ese con caja amarilla es antivipérido. Es un suero hecho para víboras, pues talla X, digamos por ejemplo el verrugoso, la cascabel, los rabochuchas, bueno, una cantidad de nombres comunes en cada región, pero son víboras como la que tiene el palo en la boquita. Entonces, eso hace que ese suero antiofídico, recolectar ese veneno de diferentes regiones, pueda hacer que no solamente sirva para la talla X de la parte norte de Colombia, sino también para la de la parte sur de Colombia. Y porque es que los venenos de estas serpientes varían por muchas condiciones, ¿no? Condiciones geográficas, climáticas, de presas, pueden hacer que su veneno sea mayor, tenga mayor potencia de envenenamiento que la del otro lado por algunas de esas condiciones. Ahora, muchos estudios de eso no se han hecho. Básicamente los estudios que se están haciendo ahorita a nivel, por lo menos de Latinoamérica, es el descubrir cuál es la composición de los venenos, qué hay, qué no hay, qué puede producir las hemorragias, qué puede producir la degradación del tejido, qué puede producir el dolor, qué puede producir, bueno, todo eso. Eso es una temática bastante interesante que se saca a partir de esto, de tener las serpientes, poder extraer sus venenos, poderlos, como por ejemplo, donar para estos investigadores, para esta gente que está haciendo sus trabajos en los sueros antiofídicos. Viendo esto, a ver si me pasa. No entiendo qué pasa. Si así que va cada diapositiva de... Qué pena por lo del computador. Sé que aquí ha sido complicado. Ay, Dios. Adelanta. Por favor. No entiendo qué pasa. Ya. Aquí, pues, como no me había pasado, no se les había mostrado, espero que se vea bien, es esta parte que estábamos hablando de si es accidental o si es intencionado cuando uno va a buscar estos animales. Entonces, básicamente lo que les estaba mostrando ahí es cómo algunos animales, al contrario, por ejemplo, las corales utilizan ese tipo de camuflaje para estar muy cerca del sitio donde necesita, y justo una... Perdón, estoy leyendo una pregunta. Voy a parar un segundito. Entonces acá hablaba de que si se puede proporcionar unos cuadernillos. Mira, nosotros podemos, ustedes me contactan o a través de Giselle hay una serie de bibliografía que tenemos, por ejemplo, de venenos, de especies, de accidente ofídico, que las personas interesadas escriben y a mí me hacen llegar eso, yo les envío esa información. ¿Cómo se preserva el veneno de las serpientes? Que estábamos hablando entonces en esa parte. El veneno de las serpientes, según el país, por ejemplo, y la institución, varía muchísimo en la metodología. Al ordeñar la serpiente, uno saca este líquido en el empaque que sea hay gente que utiliza capilares para abrirle la boca a la serpiente y poner el capilar en el colmillo y dejar que el veneno escurre por esa parte. Sale ahí, pues bastante fácil, sin molestar tanto al animal, pero el problema es después recuperar ese veneno que queda dentro del capilar. Otras personas, por ejemplo, yo utilizo un vaso de cristal o lo que se tenga a mano, porque en realidad llevar eso a veces es complicado con tantas cosas, y un látex o un plástico en donde se pone el vaso con una cinta y el animal se hace cogiéndolo de la cabeza, llevar a que
pues de tanto molestarlo, él muerda sobre esa taza y se recupera ese veneno. Algunas personas lo secan a temperatura ambiente, otras personas inmediatamente lo meten en nitrógeno o en hielo seco para que baje la temperatura radicalmente y así poderlo llevar al sitio donde se va a trabajar. Discúlpenme en un segundo, es que me están diciendo que hay algo que no está funcionando y que no se está viendo la... Permítanme en un segundo, por favor. Vamos a devolvernos. Parece que hay algo que no está funcionando. Bueno, hola. A ver, voy a leer un chat para ver algunas preguntas para no continuar sin responderlas antes. Perdón. Bueno, tengo una pregunta y me preguntan que existe mucha diferencia entre las especies de Colombia, Sudamérica y las del norte de México. ¿O qué podría comentar sobre crótalos atrox y crótalos molosos? Bueno, sí hay muchas diferencias, más que todo en que en el lugar, su distribución, por qué en tales zonas, es claro que desde allá arriba, desde la parte de México, de toda esta parte alta, bajan estas especies hasta acá, llega a nuestro país, por ejemplo, la crota de los durizos. Allá en México, afortunadamente se tuvo la oportunidad con, un grupo de investigación que se llama Explora Reptilia, de ver estos animales, de conocerlos un poco, pues no hubo la manipulación porque no tenía yo ese permiso, pero básicamente en el tema que nos compete creo que sí, esa cantidad de especies que tiene México en todo su territorio, pueden llegar, según lo que entendí o escuché bien, espero que sí, que sean más de 30 especies de crótalos. Entonces son 30 especies más de cascabeles con diferentes temperamentos, con diferentes potencias de venenos. Cada una de esas especies, por ejemplo, hay algunas que depende del nivel altitudinal, se distribuyen unas más altos que otras más altos. Si no estoy mal, crótalos atrox es más de una zona más bajas, por ejemplo, allá donde estuvimos, que era cerca a Pachuca, y allá la Molosus parece que estaba un poco más arriba, junto con otras que están mucho más arriba. Bueno, en eso, aquí más o menos se podría comparar a los géneros, a los otros géneros de viperios que tenemos, que son las Portidium, las Botrocofias, la Lachesis, los Portidium, todos ese grupo. Pero en realidad es que es muy complicado el trabajo en el accidente con el veneno de las cascabeles. Las cascabeles tienen la particularidad que, por ejemplo, tienen porciones, muchas más porciones al parecer, de biotoxinas, hemotoxinas, todo este tipo de actividad del veneno que hace que en el ser humano, por ejemplo, o en su presa, los tejidos empiecen a degradarse rápidamente, que se produzca necrosis, que se produzca hemorragias, junto con la mezcla de otra parte que es una parte neurotóxica. Entonces, imaginarse que si en Colombia nuestro accidente por ese animal requiere muchísima cantidad de suero antiofídico, allá con tantas especies, pues el trabajo debe ser mucho más arduo para llegar a un producto como lo que estamos hablando de sueros antiofídicos, que sirva mucho más. Entonces es muy complicado, pero sí en realidad es algo muy interesante de trabajar.
hay me pregunta que dónde se pueden hacer como capacitaciones en accidente ofídico y manejo de serpientes aquí en Colombia. IBIS es uno de los iniciadores en este tema. Tiene convenio con instituciones, por ejemplo, Piscilago, en donde hay algunos animales que representan las diferentes familias de serpientes en Colombia. Entonces, es cuestión, por ejemplo, de ponerse de acuerdo con un grupo de personas, llenar un cupo para hacer ese tipo de actividades. Sin embargo, también ustedes lo pueden observar si tienen sus profesores en las universidades o en el departamento de biología, pueden acercarse y empezar a hablar acerca de la necesidad de ustedes con respecto a capacitarse en esto. Puede ser que estos profesores, según sus objetivos, metas y lo que veíamos en esa diapositiva anterior, los lleven a hacer. Pero sí hay la posibilidad de lograr eso. Pero otra pregunta. Los repelentes caseros para serpientes, que perdón, salgo de las preguntas y seguimos con lo del accidente, pero se me hace muy chévere que pues hablemos de todo esto en el momento. Lo de los repelentes caseros, mucha gente me ha ido a los pueblos y me dice, mire, yo lo que hago es coger querosene o gasolina o petróleo y regalar alrededor de la casa para que ningún animalito se acerque. Y bueno, uno piensa, eso puede suceder, es cierto, ningún animal después de rociar gasolina, y menos un animal que tiene un sentido del olfato y del gusto tan sensible, a llegar a una zona donde están esos vapores por ahí. Entonces, efectivamente se llegan y se van, pero ¿qué pasa cuando en esas tierras calientes, que son tierras por debajo de los 2200, donde hay buena distribución de las especies venenosas en su mayoría, le tocaría, con ese calor, se evapora rápido, estar cada media hora, cada 2 horas rociando algo, tirando algún tipo de polvo que genere ese vapor que puede molestar al animal. Entonces la contaminación, primero que todo, es bárbara, el gasto en eso, es las mismas personas, sus animales oliendo gasolina todo el tiempo, pues no debe ser algo muy bueno. Hay algunos que son como con aves, hay algunos que son algún tipo de trampas que se les ponen, que yo preferiría eso más que productos que repelan. En esto de la repeler un animal como una serpiente, lo que uno debe tener en cuenta básicamente es que ellos se meten por donde uno cree que no van a poder caber, tienen agilidades sumamente fuertes, entonces, por ejemplo, las ventanas con rendijas de 1 centímetro, las puertas por debajo, por donde sale el agua, a veces digamos del lavadero que está descubierto, todas esas zonas son zonas fáciles para que esos animalitos se metan. Entonces, la prevención, ¿a qué va? Tape eso, ponga mallas, bájele una pestañita a la puerta, póngale una tranca al vidrio, limpie basuras, quite maleza, deje lo más planito posible, para que no haya como refugios donde puedan meterse estos animalitos. Entonces, creo que la prevención es la mejor parte que se puede hacer con respecto a eso. Paulina me pregunta que ella también efectivamente ha trabajado con el veneno y sacando veneno, pero dice que ella, ¿cómo sacarles al aire libre? A ver, según lo que entiendo, me estás preguntando cómo sacarle al animal pues el veneno y papel filtro para que se seque. Nosotros lo que hacemos generalmente, y hacíamos y nos funcionaba muy bien, lo hicimos en el Pacífico colombiano, ahí en Gorgona, en la isla Gorgona. Entonces, hacíamos con el vaso cuando se ordeñaba una serpiente. ¿Y cómo conservábamos eso? Entonces, ordeñábamos a la serpiente ahí, metíamos el vaso, quitándole ya la cinta o lo que esté puesto para que quede en la misma posición, pero ahí, y lo metíamos en el secador a temperatura ambiente. ¿Ahí qué puede pasar? Varias cosas. Una, pues vas a tener una cantidad de porciones de veneno que si le haces pruebas de letalidad te van a funcionar muy bien y van a tener una dosis letal, ¿verdad? Muy, pues según el tipo de especie para su promedio, muy buena. Y otra es que si es para hacer sueros antiofídicos, al parecer ha funcionado muy bien porque en realidad en nuestro país algunos laboratorios hacen eso. Otros hacen, como se los había comentado, de otra manera. Entonces,
Ya, si tu veneno es para hacer una investigación bioquímica muy rigurosa sobre ese veneno, sí sería importante meterlo inmediatamente bajo cero a las temperaturas que se recomienden, que son generalmente muy bajas, para que partículas volátiles de esas sustancias, de esas toxinas de del veneno que sale, no se pierdan, y así se puedan cuantificar mucho mejor. Entonces ahí es importante, pues depende del objetivo que generalmente se lleve. ¿Y cuál es el momento, la forma más correcta para sacar una serpiente para ordeñar? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, ahorita en el congreso que hubo en Aguascalientes, en México, se trabajó toda esa temática, venenos, extracciones, ecología, biología. Ellos allá utilizan que es colocar a la serpiente dentro del tubo de acetato, del tubo transparente, dejar que ella llegara hasta el fondo y sacar a la cabeza después de su cabeza, de su nuca, perdón, de su mandíbula, unos 2 centímetros. Entonces queda el animalito ahí dentro del tubo con la cabecita por fuera. Ahí se le puede acercar ese vaso al vaso para que ella sienta el vaso y lo muerda. Y uno está en una distancia segura con el tubo de transparente teniéndole el animal. Ya uno sí la cogió y la tiene de los dedos de la mano para hacerle eso, pues ¿aló? Creo que está mal el audio, creo que... Aló, ¿sí me escuchan? Ah, bueno, no, es que escucho ya como si lo escucho a mí mismo, bueno. Cuando uno coge la cabeza de una serpiente, sí, este es el objetivo básico y sabemos que tenemos que arriesgarnos para coger el animal para extraerle veneno porque de eso depende de lo que estamos haciendo. Mi recomendación es que siempre que ustedes saben la técnica de colocar el bastón en forma de L o de U desde una distancia segura sobre la cabeza del animal. Si ustedes ya conocen eso y saben como las pautas y los detalles mínimos que deben tener, ya teniendo el bastón del animal, uno coge al animal siempre detrás de la mandíbula. Es muy claro que el animal viene, la boquita al principio, baja y se siente como una forma de corazón o de ondulaciones hacia adentro, que hacen que tenga la forma como de un corazón hacia atrás y viene el cuello. Si ustedes cogen detrás de esas mandíbulas, el animal, por más que él trate de abrir su boca y de morder y de cerrar la boca, ellos pueden cerrar la boca y atravesar su misma piel y llegar a lo que va a envenenar. Ya con la mandíbula cogida de esta parte, ellas no van a poder llegar a morderlo a uno. Sin embargo, estos animales con el cuero, como que tienen, que yo les digo, la piel, el cuerito, si uno lo coge de esta manera, es importante que ustedes retraigan ese cuerito hacia atrás y sientan detrás, que quedó detrás de la mandíbula, es como cogerse este dedo, se queda trancado. ¿Por qué digo recoger ese cuerito, esa piel? Porque ha pasado muchas veces en donde se coge bien la serpiente, se coge de detrás de la mandíbula, se siente la mandíbula y un dedo encima, y uno va a moverla y ella como que se mete dentro de su piel y se estira mucho, donde ella ya sí puede devolverse y pues inocular su veneno. Entonces, pues es un riesgo, pero es una forma buena, pero también la del tubo es muy bien, que es desde lejos y la serpiente no se le está obligando ni se le está haciendo daño. Digamos, otra pregunta que nos dice Luis es que evitar plagas que son presa de la serpiente se podría considerar como una prevención de accidente. Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si vamos a evitar, por ejemplo, la plaga de los ratones, que es una de las principales comidas de las víboras y de las serpientes, o sea, más venenosas que causan más accidente por su temperamento, porque si se acerca uno mucho, pues se ponen muy nerviosas. Si uno evita esos animalitos, por ejemplo, ratas, algunos insectos, aves, murciélagos, pues que no son plaga, pero
uno evita el contacto con las serpientes en realidad, y así evita el accidente por una serpiente. Mientras más limpio, menos cositas, puede uno tener sus animales de granja, y si son si son cositas, se pueden tener, pero en una zona en donde uno, si va a ir, primero pues tiene unas normas de prevención, ¿no? Voy con linternas, si tengo que ir de noche, voy con un zapato adecuado, bueno, etcétera, etcétera. Se rompió, no. Aló, bueno, creo que así se está viendo también, porque es que si no se traba y no nos podemos mover en realidad. Parte de la prevención básica de... ¿Me están escuchando bien? Qué pena, otra vez interrumpo. Ay, no abrió. No está abriendo el chat, qué pena. ¿Dónde está? No. Qué pena las fallas técnicas. Listo. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así, qué pena con ustedes. Entonces, parte de la prevención es tener su equipamiento, y dentro de eso, pues considerar para los primeros auxilios la limpieza o asepsia de una herida es muy bueno. Si se puede hacer, por ejemplo, esas vendas que cierran herida también es muy bueno. Entonces, tener todo ese equipamiento, gasas, cintas, antisépticos, es una cuestión muy buena. Si uno está trabajando y va a campo, por ejemplo, tener toda la parte del suero antiofídico, si uno logra conseguirlo, comprarlo, o por lo menos lo que puede apoyar a la velocidad del tratamiento médico cuando hay un accidente. Por ejemplo, tener suero fisiológico, tener todo el sistema de canalización, es muy fácil aprenderlo a colocar e hidratar a una persona para que cuando se llegue al médico ya se esté hidratando a la persona y, por ejemplo, no tenga daños renales. Si se tiene daños renales, eso se puede bajar un poco si la persona está hidratada, así tenga el veneno muy fuerte y los riñones estén trabajando y trabajando para poder sacar todas esas toxinas, por ejemplo. Entonces, todo lo que nos dé esa velocidad para poder dárselo a un médico, si llevamos nuestro suero antiofídico a un centro de salud, por ejemplo, donde no haya un nivel bueno y no haya suministro, eso nos va a requerir primero, espérese, lo analizamos, lo miramos, pruebas, todo lo que sea, llámese a remisión a otro sitio, y eso son media hora, una hora donde ese veneno está actuando. Entonces, miren, no, ya tengo el suero antiofídico, empiece con esto que está acá. Entonces ya el médico tiene que hacer su protocolo y saber cómo se va a hacer todo ese trabajo. Entonces ya habíamos visto unas foticos de unas serpientes, algunas arbustivas, unas acuáticas y semiacuáticas, como esta Pelamis platurus, otra Micrurus. Pero entonces lo importante para este tema es esto, parte, cuáles serpientes pueden ser o qué familias pueden ser venenosas y no peligrosas para mí dentro del accidente. La una, me preguntan aquí una cosa, ya respondo. Bueno, lo del torniquete te lo voy a responder, si me permites, ahorita más adelante que viene, voy a hablar exactamente de eso. Entonces ya te lo respondo. Entonces, dentro de las serpientes ya vemos que la primer grupo, que es la número uno, son los boidos, y una gran cantidad de culebras tienen esta condición, esa glifa, tienen sus colmillos para sostener a la presa, pero no producen veneno. Dentro del segundo existe esa condición que es opistoglifa,